Poco más de un año de la irrupción, de la aparición de las autodefensas en Michoacán, la situación de la seguridad pública y la violencia en el Estado siguen siendo confusas. Apenas ayer, grupos o nuevos grupos de ciudadanos armados irrumpieron en la cabecera municipal de Huetamo y esto se ha sucedido también en otras poblaciones de ese estado. ¿Cuál es la situación que además ha llevado a que Michoacán siga siendo en los primeros meses de este año el segundo estado con el mayor número de ejecuciones en el país? ¿Están bajo control las autodefensas? ¿El gobierno mantiene el control de ellas? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo entender, sobre todo, la confusión que rodea la situación de la violencia y la inseguridad en Michoacán? De este tema vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñenme a ver algunas posiciones y algunas informaciones que tratan de contextualizar este debate para regresar aquí a la mesa a hablar con especialistas del tema. A poco más de un año de la irrupción de los grupos de autodefensa, la situación de la seguridad pública y la violencia en Michoacán es confusa y continúa la aparición de movimientos de ciudadanos armados en nuevos municipios de la zona de Tierra Caliente. Esta semana ocurrió otro levantamiento en la localidad de Huetamo, aunque no se instalaron y aún debe precisarse su vinculación con alguno de los otros grupos de autodefensas que ya tienen presencia en 29 municipios de la región. Es este un botón de muestra de las turbulencias que mantienen a este estado como el segundo con el mayor número de ejecuciones en los primeros meses de 2014. El gobierno federal y las autodefensas firmaron el pasado 6 de marzo un acuerdo en el que convinieron en que los civiles no avanzarían en cabeceras municipales como Huetamo, ni en zonas urbanas, en el marco de una iniciativa para su legalización. Desde entonces, uno de los fundadores de las autodefensas, Hipólito Mora, fue encarcelado, acusado de participar en el asesinato de 2 personas, y algunos voceros de estos grupos han hablado de distanciamiento con el gobierno, al tiempo que otras versiones señalan división entre ellas por la integración de ex caballeros templarios en sus filas. Integrantes de algunas organizaciones se manifestaron hoy frente a la PGR para pedir su excarcelación. ¿El gobierno mantiene el control de ellas? ¿Qué resultados hay de su legalización e integración a las instituciones? 1. Al grito de "se acabaron los secuestros", varios grupos de ciudadanos armados ingresaron el pasado martes 25 de marzo en el municipio de Huetamo. 2. Uno de los principales voceros del Consejo General de Autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, en un video difundido recientemente a través de redes sociales, advirtió que no tenemos retorno, nos quedan 2 caminos, la autodefensa o el sacrificio. 3. El recién nombrado titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, manifestó que a los ciudadanos lo que les importa es que la policía atienda el problema de la inseguridad y que los delincuentes sean encarcelados, no si el delito corresponde a la autoridad local o federal. 4. El presidente municipal de Tanhuato, Gustavo Garibay García, fue asesinado la semana pasada a las puertas de su domicilio por parte de hombres armados con rifles de alto poder. 5. Los estados con más ejecuciones en febrero de 2014 fueron Guerrero con 148, Michoacán con 87, Chihuahua 61, Sinaloa 57, Jalisco 54, Estado de México 53, Morelos 43 y Baja California 42. Consultora Lantia. Vamos a abordar la situación que hay en Michoacán. La verdad es que Michoacán hace ya un año que aparecieron, que irrumpieron los grupos de autodefensa en la zona de Tierra Caliente. A la fecha tienen presencia en algo así como 29 municipios de ese estado. Ayer mismo ingresaron a la cabecera municipal de Huetamo y hoy tenemos informaciones de que también ha habido irrupciones en Siracuatiro,
Y para hablar sobre este tema, para tratar de entender cuáles son algunas de las claves en este conflicto, en el que por momentos uno pareciera perderse con informaciones a veces contradictorias y sobre todo difícil de decodificar, me acompaña Erubiel Tirado. Erubiel, muchas gracias por estar con nosotros en este foro, por haber aceptado la invitación. Erubiel Tirado es el coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana. Pues yo creo que debemos empezar por recapitular en el acuerdo que tuvieron el Consejo General. El 6 de marzo. Bueno, desde enero, cuando empieza el acuerdo con el Consejo General de Autodefensas, no todos los grupos de autodefensas estuvieron en ese acuerdo, ¿no? Eso es lo primero que debemos de decantar, y obviamente yo creo que el gobierno no ha terminado de proyectar esta parte de la realidad, porque en términos de opinión pública tenemos un mensaje contradictorio, ¿no? Si no lo desbrozamos, en términos de que por un lado nos dicen que las autodefensas son buenas y de repente están ejerciendo órdenes de aprehensión en contra de líderes de autodefensas, ¿no? Eso yo creo que nos lleva a una primera pregunta, si te parece, para tratar con el fin de que clarificar el asunto de nuestro auditorio, es un poco quién es quién, porque hemos tenido autodefensas que han sido reconocidas, que han entrado al proceso de institucionalización. Hoy incluso sigue la credencialización de ellas a través de procesos que a veces también son confusos, cómo identificar quién es quién. Al mismo tiempo tú señalas, hay algunas que no participaron en el acuerdo del 6 de marzo, y ayer mismo las de Huetamo se dicen grupos civiles que también con armas toman la cabecera municipal de Huetamo, pero no está clara la vinculación con los demás grupos que tienen presencia en 29 municipios del estado. Sí, ¿Quién es quién? ¿Cómo saber quién es quién? Pues esa es precisamente la parte de comunicación que nos tiene que aclarar el propio gobierno federal, ¿no? Porque no todos los grupos entraron a este acuerdo, y obviamente los que sí entraron son los que están en este proceso de normalización que el propio gobierno instrumentó, ¿no? Para que se integren a los grupos auxiliares de defensas rurales, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, o bien a los grupos o a los cuerpos de seguridad pública debidamente institucionalizados, ¿no? Siempre y cuando aprueben los requisitos de ley para su ingreso. Digamos, ese fue el acuerdo macro, grande, ¿no? Pero no todos los grupos ni signaron ese acuerdo, y de los que lo signaron tampoco, no todos estaban muy convencidos de que iban a seguir ese camino. Por un lado, el registro de armas, ¿sí? Y por otro lado el mismo registro de sus miembros, ¿no? Es decir, esa parte es la que no ha ido hacia un camino uniforme en términos del seguimiento que tiene que haber por parte del gobierno, en este caso del comisionado que se nombró, ¿no? Y eso me parece que hay que agregar, Erubiel, ¿cuál es tu punto de vista? Que incluso dentro de las que estaban en ese acuerdo, y estoy pensando en las que encabezaba o de las que fundó, o al que ha señalado como fundador de algunas de ellas, Hipólito Mora, se han producido también, digamos, divisiones dentro de ellas, y distanciamientos o aparentes distanciamientos con el propio gobierno federal. O sea, ¿qué es lo que estamos asistiendo? ¿A una especie de balcanización de las autodefensas de Michoacán? Yo diría que más que balcanización estamos viendo digamos, las consecuencias de una estrategia de normalización que no fue lo suficientemente trabajada con estos grupos de autodefensa, ¿no? Es decir, repito, no todos, porque bajo el mismo paraguas de grupos de autodefensa resultaba que también había, y eso ha sido documentado desde mediados del año pasado, algunos que se decían grupos de autodefensa, pero que no necesariamente respondían a esta necesidad de autoprotección de sus comunidades, sino que más bien estaban siendo
organizados o financiados y armados por el crimen organizado, un cártel enemigo de los templarios, que sería el nuevo cártel de Jalisco, ¿no? Si quieres, Erubiel, tenemos en la línea al diputado local, el diputado del PRI en el Congreso de Michoacán, Cuitláhuac Eligio González, que me da mucho gusto, y a él le podemos preguntar, que seguramente trae información de primera mano, algunas de las dudas que hemos puesto sobre la mesa. Diputado, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por aceptar participar con nosotros en el programa. Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a todos, amables auditorio. Pues encantado que nos tome la llamada, diputado, y comenzamos con una pregunta. Sentimos confusión en la situación de las autodefensas casi un año después de su irrupción. Hemos hecho, digamos que un pequeño barrido sobre algunas que estaban en el acuerdo del 6 de marzo, otras que no lo signaron, pero ayer mismo en Huetamo se hablan de otros grupos civiles que tomaron esta cabecera municipal y hoy incluso otro poblado, aunque hoy parece que acompañado de la fuerza de la Policía Federal. ¿Nos puede decir un poco, la pregunta es quién es quién, diputado, ahí? Bueno, yo no tengo esa información, no sabría, digamos, de manera puntual contestar este tema de Huetamo. Lo que sí, de manera general, yo le podría comentar es que el gobierno federal, en coordinación con el gobierno del Estado, decidieron en el marco de la estrategia de seguridad y para tratar de volver a la normalidad institucional a buena parte del estado de Michoacán, decidieron pues apoyarse en estos grupos de ciudadanos que se estaban manifestando en algunos municipios. Evidentemente hay y habrá seguramente infiltraciones en estos grupos de ciudadanos que legítimamente ahí buscaban devolver la tranquilidad a las comunidades. Seguramente hay infiltración de gente que pertenece a otros grupos delictivos. Eso lo que nosotros podemos entender de la estrategia, eso digamos que está en el cálculo. Lo que se ha buscado sí, con el tema de las autodefensas, primero es que incorporar a la ciudadanía. El primer problema que tenía el gobierno es que todo el mundo decía conocer la ubicación de los criminales más buscados en Michoacán, pero bien ahí nadie podía decirle al gobierno dónde estaban. No había una especie de lo complejo que es el fenómeno social. Las mismas comunidades defendían a esos grupos delictivos, les avisaban de los operativos y los escondían. Ahora, diputado, perdón que lo interrumpa, pero aquí platicando con Erubiel Tirado, coordinador de Seguridad Nacional, del Programa de Seguridad Nacional de la Ibero, decíamos hace un momento que no todos los grupos de autodefensas participaron en el acuerdo del 6 de marzo, es decir, algunos de los que se quedaron fuera siguen actuando y siguen, digamos, moviéndose por su propia dinámica y por su propia voluntad, sin estar, digamos, en el acuerdo con el gobierno. ¿Usted comparte esto o no? Bueno, yo no tengo esa información, la verdad es que no sabría. Nosotros sabemos que todos los grupos de autodefensa entraron en este acuerdo. Digamos, el registro tanto de las personas que pertenecían a las autodefensas como el registro de las armas que tenían y demás, en el contexto ahí de la estrategia. Encima el fenómeno social es complejo, como ustedes han dado cuenta en varias emisiones. Es un fenómeno social que está arraigado ahí desde hace varias décadas, y que hoy por hoy la primera preocupación del gobierno es darle seguridad a los vecinos. Primero era buscar el libre tránsito, porque como ustedes saben, al inicio no podían ni pasar, no podían ni circular. Después, cómo se recobraba la seguridad, después cómo garantizaban que ya no hubiera cobro de piso, y bueno, y después empezar a detener a estos grupos que eran señalados por todos los ciudadanos como los que eran los responsables directos de la operación de este grupo delictivo que
operaba en Michoacán. Sin embargo, algunos datos, como por ejemplo el número de ejecuciones, nos muestran que al menos en los primeros 2 meses de este año, enero y febrero, el número de ejecuciones en Michoacán sigue siendo alto, se sitúa en el segundo lugar del país en este delito, que paradójicamente, o más bien en contraste con la disminución que ha habido en el global nacional. Claro. Bueno, son dos cosas. Lo primero es obviamente insistir en que si consideramos que ya están todos los grupos de autodefensa, yo lo dudo, porque finalmente el comunicado inicial que se dio por parte del mismo gobierno federal decía exactamente el número de autodefensas que estaban signando y que en el curso de los días siguientes a lo mejor se integraban o no, pero ya después esa información ya no salió. Yo hasta ahí me quedo. El otro punto es que lo que tú mencionas es bien importante y que nos habla precisamente que las soluciones en el sentido de normalizar el Estado en términos de tranquilidad y seguridad pública no se dan de la noche a la mañana. Entonces, por un lado, o sea, los templarios no han desaparecido del todo, pese a la segunda muerte del Chayo, ¿no? Por un lado. Segundo, están los otros, o los remanentes de los grupos que antagonizan o antagonizaban a los templarios en cuanto al control de las actividades en las zonas que están focalizadas. Hay que recordar que los templarios tenían dividido al Estado en 55 regiones, ¿no? Y en ese sentido había una organización compleja. Y los grupos de autodefensa los tenemos focalizados en 33 municipios, ¿no? Más o menos, de poco más de 110 municipios aproximadamente que tiene el Estado. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, la diferenciación en cuanto a números sobre el control, ¿no? Y yo creo que el reto, en este caso, del gobierno federal junto con el gobierno estatal, es precisamente recuperar ese control, normalizando la actividad, como ya lo definió en su estrategia. Yo obviamente no estoy muy de acuerdo con eso, a los grupos de autodefensa, ¿no? Déjame llevar la pregunta al diputado Cuitláhuac Eligio González. Diputado, de cara obviamente a la necesaria normalización de la situación en el Estado, ¿cómo valora, digamos, los pasos que se han dado hasta ahora con las autodefensas? Y sobre todo a la luz de los números de ejecuciones que acabamos de conocer a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, efectivamente los datos son fríos. En Michoacán se libra, como ustedes lo han platicado, una lucha de grupos delictivos desde hace muchos años, que esto ha hecho la diferencia de Michoacán a otras entidades del Estado, de tal suerte que pues, no ha bajado este índice en términos de ejecuciones, pero sí de manera muy sensible ha bajado el tema de la extorsión, del cobro de piso, inclusive, y lo comentaban muy bien, este tema de las regiones, a pesar de que la estrategia en términos del apoyo a los autodefensas, la estrategia del gobierno, no ha llegado a regiones como Michoacán, como Morelia, por ejemplo. En Morelia hace un mes que no se cobra piso. Y teníamos un fenómeno que todos los comercios en Morelia, inclusive hasta los informales, los de los tianguis, pagaban su cuota, su piso. Entonces, sí está en términos de la percepción, lo que el ciudadano día a día siente, funcionando la estrategia, al margen de todos los asegúnes que pueda tener. Y obviamente, como el fenómeno es complejo, y bien lo decían ustedes, los resultados tendrán que verse, híjole, pues en un largo plazo, sobre todo lo que tiene que ver con la parte social. Hoy por hoy lo que nos preocupa y le preocupa al gobernador Vallejo es que no estemos eliminando a los templarios y se asiente el día de mañana otro grupo, con las condiciones de dispersión que hay en las comunidades allá de la zona de Tierra Caliente, el problema de empleo, del abandono del campo. Es decir, el fenómeno social es tan complejo que sigue siendo hoy, aunque se eliminen a los templarios, sigue siendo
entidad caldo de cultivo para que se asienten otros. Esto me lleva, diputado, este temor de que se puedan asentar otros, a una pregunta que me parece clave desde el inicio de este conflicto y que más es uno de los objetivos de cara a la recuperación de la seguridad pública en Michoacán, y es hasta dónde el Estado ha logrado recuperar el control de territorios que parecían perdidos o fuera de su alcance. Déjame traer esa pregunta a la mesa y regreso con usted con este mismo tema. Erubiel, ¿cómo crees que el Estado haya logrado, o hasta dónde crees que haya avanzado en recuperar el control? Pues en este sentido son avances graduales y como nos aclara el diputado, digamos que esta acción no de normalización, sino de recuperación del territorio a partir de la sintomatología, por ejemplo, del derecho de piso, de las extorsiones, de los secuestros, de las ejecuciones, es algo que se va a ver de manera gradual y que en otras zonas sigue igual, sin contar que en donde se está, digamos, fortaleciendo la presencia estatal o institucional junto con los grupos de autodefensa o los grupos de autodefensa por delante, porque eso también hay que señalarlo, pues es algo que lo están haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, llevamos escasos 2 meses de iniciar esta estrategia y yo creo que todavía nos va a faltar unos 6 más, ¿no? En efecto, llevamos poco tiempo, diputado González, pero ¿cuánto cree que pueda llevar, digamos, la recuperación del control del Estado y sobre todo tratar de superar el temor, en efecto, de que puedan salir un grupo del cártel de los templarios para que entren otros? Bueno, esa parte es, yo creo que es un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno de largo plazo, de muy largo plazo. El problema y el fenómeno está de que gran parte de las comunidades dependen de este tipo de actividades, sobre todo en la tierra, y mientras el gobierno no genere condiciones de desarrollo y que dé oportunidad a las familias que vivían de esta actividad dedicarse a otra cosa, pues será caldo de cultivo para que se asiente otro grupo. Esa, aunado al fenómeno de dispersión que hay en las comunidades, pues es un tema difícil, muy de largo plazo, así lo percibo yo. Haría falta, no habría dinero público que alcanzara para recomponer la situación de marginación que tienen algunas comunidades de la entidad, y esa es la realidad, más allá de los números y más allá de las posiciones políticas que todos los involucrados en el tema puedan tener. La realidad es fría, y esta es la preocupación principal del gobernador Fausto Vallejo y del comisionado Alfredo Castillo, de cómo ir inyectándole de manera gradual, paulatina, recursos a las zonas más pobres de Michoacán. Yo creo que esa es otra parte del reto, ¿no? El punto que bien mencionas es, desde que aparentemente desapareció la familia michoacana, vinieron los templarios, surgen los grupos de autodefensa, entonces siempre estos grupos se movían con el ánimo de supuestamente proteger a las comunidades que después juzgaban, ¿no? Y después vino la reacción de los grupos de autodefensa. El punto es que llevamos de estas estrategias, de esta fenomenología y de estas estrategias y respuestas gubernamentales, tanto por parte del gobierno federal como por parte de los gobiernos estatales de diferente signo, pues cuando menos 8 años. Pues vamos a tener que seguir sobre el tema, se nos acabó el tiempo, Erubiel y diputado Cuitláhuac Eligio González de Veradaz, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Vamos a seguir sobre el tema porque sí, llevamos tiempo con estrategias y todavía queda mucho por informar y por conocer de la situación y la evolución de la seguridad en el Estado. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, Erubiel Tirado, por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.